amigos, con esta presentación los saludamos a mi querido Fede Mendoza Correa. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, me ahorré saludarte fuera del aire porque quiero saludarte al aire. Es verdad, no nos saludamos. Nada. No, ¿viste como esas duplas de televisión que se llevan mal y no se dan afuera y al aire? Pero ves en el estudio y parece que está todo bien, pero en realidad... ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá, listo para charlar un ratito. Me gusta este espacio. Por suerte está todo tranquilo, ¿viste? En el país no está pasando nada. No está pasando nada. Sí. No pasó nada tampoco en este mes que nos vimos. No, estuve atento a las repercusiones que tuvo el Mundial, justo que recién estaban hablando. Llegamos a una final del mundo, la pasamos muy bien y además el gesto de los jugadores con la bandera de Malvinas trajo distintas repercusiones. ¿Cómo lo viste eso? Sí. ¿Cómo te pegó? El gesto me encantó. El partido contra Inglaterra creo que se disfrutó muchísimo, de hecho, en los festejos, en la gente, hasta incluso por mi parte, más que la final de Qatar. A mí me pasa lo mismo. Yo me vacié, como decía Román, me vacié en el partido con Inglaterra. Casi te diría que... Dejé el cuerpo en ese partido. Sí. Y pasó lo que queríamos que pase y ya está. Sí, pero bueno, también eso habilitó que distintas personas hablaran sobre nuestro país. Tanto en defensa como en detrimento. Se hablaba de la campaña anti-Argentina, el presidente hizo un decreto para que no puedan entrar los que hablen mal de nuestro país, y ahí escuché a muchos clips de TikTok, mucho clip de Instagram, mucho videíto de personas que ejercen de periodistas defendiendo a nuestro país y diciendo cosas que tienen que ver con nociones de sentido común que están instaladas. Por ejemplo, afirmar así como decir Argentina no es racista a los gritos, ¿no? Sí. Y que cuando uno interroga eso que se está diciendo, a veces no resiste el análisis, ¿no? ¿Es Argentina racista? ¿Vos qué pensás? Yo creo que en términos generales no, en términos históricos tampoco, pero salís a la calle y creo que sí. Lo que pasa es que también es según qué país toma el racismo con una determinada caracterización. Bien. No es lo mismo el racismo en un país que en otro, para decirlo. Por supuesto, a mí me genera, por ejemplo, malestar cuando un organismo internacional de un país que probablemente tuvo territorios coloniales hasta hace muy poquito tiempo evoca una sanción. Pero no me atrevería a decir que la Argentina no es racista. Creo que ahí, no porque Argentina sea el país más racista del mundo, pero sí como porque hay que entender de dónde viene el racismo. Porque esto que decís vos es muy interesante. El racismo no es un dato natural de la historia, ¿no? Es una construcción. Exacto. Y es una construcción moderna, es joven, es una construcción que es desde 1492. Empieza con la conquista de América, es una invención europea. Exacto. ¿Sí? Y esto lo dice muy claramente Aníbal Quijano, que tiene el texto de Colonialidad del Poder y del Saber. Él dice que la raza se inventó para separar básicamente a las personas por distintas características como el color de piel o los rasgos que tenían, y con eso decidir, quién es dueño, quién es propiedad, quién puede mandar, quién tiene que obedecer, quién puede habilitarse a tener un trabajo libre, quién tiene que ser esclavizado. Y darle un tinte de naturalidad a eso, ¿no? Disfrazándolo de que eso era por cuestiones biológicas. Claro. Entonces, la raza, como categoría social de dominación y de poder, está estrechamente ligada con la construcción de los estados modernos del capital. Y esto, ya lo decía Marx en la acumulación originaria del capital, con todas lo que uno puede decirle. Marx tiene un párrafo muy lúcido que él dice que la acumulación que se da en la Londres, que se puede rastrear cuando empieza el asalariado a desprenderse de los medios de producción y que empiezan a ser explotados salarialmente, él dice, esto es posible por la circunnavegación de los mapas, la colonización de América, la colonización de las Indias, el tráfico de esclavos y el sistema mundo que se conforma. La teoría decolonial dice, pero eso sigue vigente y es núcleo dinámico del motor del sistema, ¿sí? La colonialidad. Entonces no puedes hablar de capitalismo si no hablas de la conquista de América y de la colonialidad del poder y del saber. Esto es tan así que desde el siglo XVI a América llegaron 12 millones de personas esclavizadas de las Áfricas occidentales. Correcto. ¿Sí? Estos 12 millones... 12 millones es el mayor genocidio de la historia mundial. Es incalculable. Es incalculable. Hay una discusión, hay sociólogos como Anthony Giddens que dicen,
si Europa no hubiera pensado que los negros eran inferiores, no hubiera existido la trata de esclavos. Bueno, a eso se le presenta una oposición. Los teóricos nuestros americanos dicen, no, Europa es Europa y es posible que sea la Europa como centro de poder mundial en función de que dominó a otras poblaciones y las inferiorizó. Exacto. O sea, que haya trabajadores asalariados libres en Londres es posible porque hay mano de obra esclava en América, y porque hay mano de obra indígena trabajando forzosamente en la mina, y el Río de la Plata, en la escala nuestra, también tiene este componente. Porque ¿cómo estaba estructurado el comercio de esclavos? Venían oficialmente, ¿sí? Legalmente, la corona los mandaba por una vía que era la vía de Panamá-Lima. Correcto. ¿Sí? El Caribe, Lima, y después por vía terrestre podían llegar a las minas de Potosí. Correcto. ¿Qué pasa con Buenos Aires? Buenos Aires es un puerto marginal, un puerto que está al sur. Es una ruta más barata para venir desde Portugal, desde Brasil. Sí. Bueno, por ahí venía el contrabando. Claro. O sea, la mayor afluencia que tuvimos nosotros en el Río de la Plata no era de barcos oficiales. Viene por el contrabando. Claro. Un montón. Tanto es así que los datos que tenemos son de los censos, ¿no? Claro. Venían a Buenos Aires y de Buenos Aires no es que se quedaban instalados en Buenos Aires. Venían esporádicamente desde el siglo XVI, fueron viniendo hasta bien entrado el siglo XIX. Venían y se iban a Córdoba, a Tucumán, a Cuyo, a Chile y a Potosí. ¿Por qué? Porque Potosí, que era la mina que tenía mano de obra indígena trabajando forzosamente, por lo general eran trabajadores temporarios. Okay. La mano de obra permanente era la esclava, era barato traerlos por Buenos Aires, venían por ese puerto terrestre y llegaban al no permanecían, comercial. Sino que llegaban no todos permanecían, pero muchos sí permanecían, porque eso también, los datos que tenemos es que de las provincias, de lo que son las provincias unidas del Río de la Plata, había para 1778 60-40. Ok. ¿No? Okay. Es un dato que uno dice, no claro, tenía. en Buenos Aires era el 20% probablemente. Claro. ¿Sí? Pero de cada 5, uno exacto. Era o pardo o negro. Entonces, en estas clasificaciones sociales hay que saber qué es lo que hacían. Siempre tenemos la imagen del villiquen de el esclavizado laburando de servicio doméstico. Siempre. Bueno, en realidad estaban dedicados a todas las tareas. Sí. Panadería, ganadería, agricultura, herrería, urbana sobre todo. Esa es la diferencia que tiene Buenos Aires, si se quiere, con las plantaciones de Brasil. Claro. En vez del trabajo rural, una economía urbana sostenida con la mano de obra esclavizada. Tanto es así que se estima que si en 1800 hubieran desaparecido esa población, se paraba la economía. Claro. ¿Sí? Como para entender y dimensionar. Era entonces, un elemento de la economía. No hablamos de Argentina todavía, porque por eso es que es una trampa, porque si vos decís Argentina es blanca, aplicás como que Argentina es una construcción histórica determinada, sólida, única y que siempre existió. Mentira. Primero era una gobernancia dentro del Virreinato del Perú. Después de 1776 es la capital del Virreinato del Río de la Plata. Se transforma el puerto y ahí se legaliza el comercio de esclavos también. Las mujeres esclavizadas, ¿para qué venían? Porque también acá tenés toda la interseccionalidad, género, raza, poder. Todo. Las mujeres doblemente explotadas. Venía para trabajar en la producción y también para ser explotadas sexualmente por los amos y por otros esclavos. Totalmente. Entonces cuando se dice, porque acá nosotros garchamos con todo, bueno, matizar eso, sí, claro, explotación sexual, o sea, no es que era porque, no, porque los yanquis tuvieron segregación, nosotros no, bueno, los pelotones que luchaban en la guerra de independencia, había un pelotón diferenciado para negros. Entonces, no se puede afirmar, no, la construcción de este Estado no fue racista. Desde un primer momento ellos tenían agencia, tenían formas de resistencia. Exacto. Hubo libertad de vientres, ¿no? A partir de la Asamblea del año 13, 1812. Bueno, ¿qué significaba eso? Implicaba que cualquier persona que naciera no iba a ser... No podía ser esclavo por nacimiento. Pero, ¿qué pasaba con esos hijos? ¿Qué hacían? ¿Qué iban a hacer? Tenían patronazgos, ¿no? Exacto. O sea, había... ¿Y qué se vendía después? Se vendía el patronazgo, el servicio de patronazgo, se lo vendían y con eso se separaban a esos sujetos de su familia. Exacto. Entonces, la esclavitud, de hecho, más allá de que la ley, sí, nuestra ley fue quizás más igualadora. Bueno,
no así en la práctica. Hay una serie muy de novela de tarde, La Esclava Blanca, pero que es muy interesante cuando llegan a ese punto donde te muestran el diálogo del patrón de estancia diciendo, bueno, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer tus hijos? ¿Qué van a hacer? Si acá están bien. Digo, en esa perversidad del vínculo, la letra fría de la ley puede decir algo súper lógico, que nadie puede ser esclavo al nacer, pero que al nacer también se encontraba con esas complejidades. ¿Y entonces por qué Argentina no tiene negros, como se dice? Sí. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? Bueno, pues se los borró. Claro. Se los borró. ¿Se los borró de qué manera? Mediante mecanismos censales, sobre todo. Y acá entra de nuevo en juego. A las mujeres que eran explotadas sexualmente, por ejemplo, bueno, eso estaba prohibido por la ley colonial. Pero ¿qué pasa? Cuando iban a juicio, se decía, bueno, hay una conducta natural, masiva de la negra. Es una cuestión racial. Entonces ahí de nuevo, la raza actuando y ahora con el cuerpo de las mujeres. Y también en esto, la categoría de raza es tan poco biológica que el mismo elemento que antes era de discriminación, como ser negro, y todas las categorías que se fueron inventando, pardo, moreno, atigrado, sí. Bueno, fueron formas de dejar de nombrarlos como afroporteños y empezar a decir, bueno, en el censo, bueno, trigueño, bueno, pardo, bueno, población desconocida, bueno, y mientras tanto estaban, claro. Eran activos, tenían sociedades africanas, bailaban candombe en la época de Rosas, entre 1829 y 1852, hubo un auge del candombe. Rosas iba a los actos con los negros con la hija Manuelita porque negociaba con la población afrodescendiente. Se le dio visibilidad a lo que existía. Era base de su poder político, claro. De hecho, en un acto de negociación que hacía él. Y ellos tenían esos mecanismos de defensa, tenían sus propios diarios, estaban activos. Entonces, no es consecuente la lógica del censo que tenía el Estado para medir la actividad y después lo que pasaba en realidad y los registros que hay de estas mismas sociedades africanas. Tal cual. Recién, en 2010, se volvió a censar la población afrodescendiente. Es una locura, el paso con del Cristina en el 2010. Correcto. O sea, es un... por eso hoy se sabe que hay 300.000 personas que se piensan a sí mismos como afrodescendientes, porque después también está... No sabés porque fue borrado. Claro. Entonces cuando... Estoy acortando bastante porque no me quiero pasar del tiempo, pero cuando decimos la Argentina no es blanca, bueno, pensemos que en 1800 era profundamente negro y mestizo. Claro. Territorio, el virreinato del Río de la Plata. Y que hoy el insulto en las aulas, en los clubes, el negro de mierda está en la boca de todo el mundo. Sí, entonces, hay un pueblo maravilloso, hay un pueblo que probablemente se apropia de la negritud, que canta somos los negros, somos los grasas en la cancha de Boca. Sí. Y también hay una fuerza racista muy fuerte que no es de la Argentina, es un poder que nos excede, pero que está latente en este territorio, como en cualquier otra parte del mundo, sí, también. Y que no podemos hacerlo de manera lineal, ¿no? Decir, somos una cosa o no somos la otra, me parece que... Tal cual. Pero bueno, reconocer el racismo también para desmontarlo, porque de repente uno lo tiene muy a mano. Si el jugador negro se equivoca con la pelota, es probable que hasta alguien que vos decís, este chico es piola, empieza este negro de mierda, bueno. Pensaba en los años finales de los 90, aquí en Mar del Plata, en Peñarol, que con mi viejo empezaban a llegar esos jugadores extranjeros y ya llegaban desde los 80, de los 70, pero a tener mayor visibilidad. Se les explicaba que en Argentina se usaba la palabra negro como apodo amistoso incluso, que iba a encontrar que a sus compañeros algunos le decían el negro. Se les advertía eso, porque claro, un choque cultural súper raro, de cómo la palabra negro podía ser un apodo cariñoso, algo que para ellos era insostenible. Sí, pero no, es verdad, pero esa situación, yo siempre pongo el matiz, no es así para todos. Claro, lógico. Porque también está el compañero negro que incluso está la cuestión del negro de alma, negro de piel, entonces es una categoría que todavía hoy domina colonialmente el saber y lo que creemos que somos, ¿no? Porque en definitiva los rasgos indígenas, asiáticos, afro, están ahí y sin embargo nos hacemos creer que somos más parecidos. Tuvimos un expresidente que dijo, nosotros vinimos de los barcos, los brasileños vinieron de la selva, Milei es un supremacista que se junta con la gente de la supremacía blanca, total. Tal cual. Entonces,
esas tensiones existen y está buenísimo poder apropiarse de la negritud y reivindicarla y hacer de eso otra cosa. Me gusta. Pienso en Marcelo Araujo diciendo, a ver, negro, si sabés, a Alfonso Chamí cuando vino. A ver, Grones, si sabes. A ver, Grones, si sabés. Mi querido Fede, Bueno, un placer siempre, amigo, tenerte acá, ¿eh? Muy buenas tardes. Fede Mendoza Correa con nosotros, este ratito que nos tomamos para charlar, pensar y, por qué no, analizar lo que está pasando en Brujos y Científicos, que sigue de esta manera.